Un cordial saludo. En este módulo vamos a analizar luz, esas propiedades fundamentales para muchos estudios científicos, investigaciones que se han llevado a cabo. Entre eso estuvo la de Isaac Newton, por ejemplo, donde él hizo el estudio de la teoría corpuscular de la luz, del análisis de que la luz pues viajaba en forma lineal, pues como una partícula. Pero hubieron otros científicos que empezaron a hacer estudios y comprobaron pues que además de ser la teoría esa corpuscular de Isaac Newton, también había que era en forma de onda, que esa luz, los rayos pues sí viajaban en forma de onda. Pero no fue hasta que llegó Thomas Young, que fue el que hizo la demostración correcta y encontró que efectivamente que esas ondas, la luz tenía ese comportamiento de onda, pues esa interferencia que existía entre ondas, porque si era la teoría de Isaac Newton, pues era difícil que existiese esa interacción entre una onda y la otra, ya que serían, se puede decir, rayos paralelos. Pero bueno, demostró con su teoría, la doble rejilla de Thomas Young, y al final, pues ya hasta el día de hoy se sabe que la luz presenta, tiene naturaleza dual, en la cual pues la luz actúa como una onda y en otros pues actúa como una partícula. Veamos entonces cómo analizaremos. Aquí, por ejemplo, vemos este espectro electromagnético, donde vemos pues las diferentes franjas, por decirlo así, del radio. Por ejemplo, aquí tenemos que esas ondas van desde 10 a la 3, que pueden ser estudiadas fácilmente y son eh, partículas. Todos sabemos pues que esas ondas son partículas que se aceleran, tienen ese comportamiento que a medida que van avanzando, por ejemplo, tenemos entonces otra franja que son las microondas, de los infrarrojos. Este infrarrojo también se utiliza mucho en medicina, y aquí está la parte visible donde está el ser humano, donde estas ondas que están aquí eh, en este recuadro, por decirlo, o franja, son las que son sensibles al ojo humano, la que se puede detectar, ¿no? O sea que, como vemos, pues solamente estamos viendo esta parte. O sea que para abajo ni para arriba. Después siguen los ultravioletas y rayos X, que también son aplicados mucho, se utilizan en medicina y muchos aparatos, pues, por ejemplo, de biomédica, de ondas, ¿no? Así que ya empezamos acá desde los radios, que se producen pues desde, por ejemplo, con osciladores, eh, pues osciladores LC, para usar, que se usa en sistema de comunicación de radios y televisión, por ejemplo, ¿no? Y llegar hasta gamma. Incluso aquí todavía falta otro, que son los rayos cósmicos, que también hay por ahí, ¿no? Así que bueno, así tenemos este espectro electromagnético, y vemos que a medida que va avanzando la onda y las longitudes de onda se van haciendo más pequeñas, lo que significa pues que su frecuencia pues también están aumentando, son más penetrantes, se puede decir, este tipo de longitud de onda más pequeña, y penetran más, tienen más energía. Veamos entonces algunas propiedades. La primera que vamos a ver es la reflexión. Aquí vemos reflexión especular, son ondas. Vamos a poner una superficie lisa donde hay ondas que están llegando, y vemos que rebotan, golpean la superficie y rebotan, y tienen esa peculiar forma que salen paralelas unas a la otra, ¿no? Paralelas siempre unas a la otra. En otro caso tenemos otra superficie que no es lisa, está bastante porosa, rugosa, el cual se denomina pues reflexión difusa. Vemos que los rayos pues cuando llegan van a tener diferentes direcciones, van a tener otro comportamiento que no es el de acá,
Por lo tanto, pues esto van a estar en diferentes direcciones. De esto podemos sacar una conclusión que cuando un rayo incidente golpea sobre una superficie lisa, va a rebotar, una vez golpeado rebota, aquí con respecto a la normal va a tener un ángulo y va a tener un rayo reflejado y ese ángulo son iguales. Entonces, por lo tanto, esa es la primera teoría de que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo reflectado. Así que esa es la primera propiedad que tenemos que analizar sobre lo que hemos hablado de la luz, de esas propiedades que es dual, tanto en forma de partícula o de onda. Veamos un ejemplo aquí para ilustrar. Tenemos aquí dos espejos, entre ellos tiene 120 grados, superficie lisa, el M1, espejo 1, M2, y nos dice que un rayo de luz golpea la superficie y tiene un ángulo de incidencia con respecto a la normal de 65 grados. Luego, por la teoría anterior analizada, rebota y va a tener exactamente el mismo ángulo de 65 grados. Por lo tanto, ese rayo sale y golpea la otra superficie del espejo. Y lo que nos piden es calcular cuánto es el valor de este ángulo que tenemos aquí. Definitivamente que pues aquí tenemos que aplicar la teoría, así que este ángulo que está aquí, el ángulo de aquí debe ser igual acá, eso es lo que dice la teoría. Pero estos ángulos no necesariamente tienen que ser exactamente igual a esto, no van a ser igual, así que tenemos que calcular a ver cuánto es. Bueno, aquí vemos que la normal con respecto a este espejo es 90 grados a la superficie. Por lo tanto, si este ángulo que está aquí, que vimos que es 65, ¿verdad? Menos esto que está aquí, que es lo que estamos viendo de cuánto es la salida, así que sería 90 menos θ, por ejemplo, ¿no? Igual nos vamos acá, trazamos el rayo normal a la superficie de este espejo y vamos a tener también que este rayo que viene de acá golpea a esta superficie, pues, y sale con un ángulo también es el que estamos investigando. Así, si trazamos este rayo hacia el infinito y este otro rayo se van a cruzar, pues, y este ángulo alfa es el que sí tenemos que encontrar. Veamos entonces la solución, que cuánto es. Vamos a ver que este beta que tenemos aquí, que era este que estaba aquí, lo podemos encontrar, que es 90, tal como hemos dicho aquí, 90 menos 65, pues nos da 25 grados. Y este ángulo que está aquí, pues también lo podemos encontrar, ya que aquí tenemos un triángulo, lo vemos aquí, ¿no? Un triángulo. Si ya conocemos cuánto es este, así que 180, que es la suma de todos los ángulos internos, menos 25, que es el valor que tenemos aquí, y menos 120, que es este ángulo, que lo conocemos, que es un dato que nos están dando aquí, y eso nos va a dar a 35 grados, así que ya tenemos 35 grados aquí. Ok, como este línea normal con respecto al espejo también tiene 90 grados, o sea que de aquí a acá a este espejo hay 90 grados. Si ya tenemos 90 grados y ya conocemos esto, pues restamos 90 menos esto, nos da 55, que es el ángulo aquí. Y por la ley anterior, la fórmula, dijimos que este ángulo, si ya lo conocemos, pues efectivamente ya podemos saber que este debe ser también de 55 grados, que efectivamente se anotó aquí, ¿no? Así de simple, pues, siguiendo simplemente los ángulos, esto es puro cuestiones geométricos de rayos para encontrar esos tipos de ángulos. Veamos la siguiente. Otra propiedad que tiene esta luz también son ondas de refracción. Esas ondas de refracción significa que tenemos un rayo que incide nuevamente sobre la superficie. Aquí nos están poniendo que es aire, aire, la superficie acá arriba, el medio A es superficie, es de aire, y el otro medio es vidrio. Así que este rayo golpea la superficie, igual como él hizo, parte de ese rayo se refleja. Así que aquí aplicamos nuevamente la misma teoría, pero parte de ese rayo, parte de esa energía, pues se refracta o entra al vidrio, ¿no?
y eso es lo que vamos a llamar rayo refractado. Ahora, eh, es importante que vemos aquí que este ángulo que está aquí, es más grande que el ángulo acá, por lo tanto no son iguales. Así que entonces si aplicamos las propiedades trigonométricas, vemos que entonces que el seno, el seno de el seno del ángulo número 2 con respecto al seno del ángulo número 1 es igual a la velocidad del rayo. Aquí este rayo viene con una velocidad 1 y aquí va a tener una velocidad 2, no son iguales. Así que esa proporción, esa va a ser la forma de expresar este fenómeno de refracción. O sea que parte del rayo de ese rayo viene con una velocidad, vamos a poner que es 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz en el espacio, entra y al entrar en este vidrio resulta que esa onda se va a encontrar con átomos, por lo tanto va a estar chocando y parte de su energía lo va a transferir a esos átomos. Por ejemplo, un electrón que esté orbitando lo va a transferir y así sucesivamente va a aparecer hasta que nuevamente va a salir a la superficie y recobra nuevamente la velocidad. O sea que como vemos, pues entonces tenemos la velocidad con que entra y al pasar por este espesor de este vidrio va a perder la velocidad que tenía, no va a ser la misma, va a cambiarlo, ¿no? Aquí vemos una parte como algo importante, vemos el rayo que entra, parte se refleja, ¿verdad? Lo vemos aquí, ¿no? Se refleja y parte entra a este vidrio o a ese bloque que tenemos ahí y esta superficie del bloque acá es plana, lisa, un espejo por ejemplo abajo y nuevamente se produce la reflexión, por lo tanto aquí estos ángulos aquí de ambos son iguales, se refleja y sale el rayo, ¿verdad? Entonces una vez que sale de aquí va a recuperar la misma velocidad que tenía acá. Esa es una propiedad muy importante que hay que tener en consideración en estos estudios de rayos que por lo general tiende a confundirse, ¿no? Porque no es lo mismo cuando por ejemplo, una bala que lleva cierta velocidad y penetra un pedazo de madera con cierto espesor, esa bala pierde su velocidad porque parte de su energía, su velocidad, la va a utilizar para ir separando la fibra de la misma madera para poder ir avanzando. Y una vez que sale de esa madera, pues no va a recuperar la misma velocidad con que entró a la madera. Va a salir con la velocidad ya salida de la madera y va a seguir con esa velocidad hasta terminar donde va a llegar, donde ya pierde toda su velocidad. Y no es lo mismo que una onda, un rayo de luz, no es lo mismo. El rayo de luz sí entra con una cierta velocidad, pierde energía aquí porque va chocando con los átomos o los electrones que estén orbitando, parte de esa energía se transfiere a eso y es como una antenita de que choca con uno, empieza a vibrar, luego estas son propiedades cuánticas, física cuántica, que se analiza mucho esto, y luego que ese electrón recibe, empieza a vibrar y llega un momento que nuevamente va a transferir al siguiente átomo, al siguiente electrón que va a dar y así sucesivamente va una cadena hasta que el momento llega y sale. Y una vez que sale de esa superficie o de ese espesor, de esa materia o lo que sea, va nuevamente a recuperar su energía perdida y va a llegar nuevamente a 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8. ¿Verdad? Así que eso es importante tener en consideración para el análisis de esto, ¿verdad? Como hemos analizado anteriormente, pues la luz va a cambiar su velocidad dentro de un medio. Viene de un medio a otro, cambia su velocidad. Ese cambio de velocidad, pues es efectivamente, va a tener, no todos los materiales van a tener la misma propiedad. Algunos, por ejemplo, el vidrio, por ejemplo, al entrar, vamos a suponer que estaba 3 por 10 a la 8 y al entrar en el vidrio, pues dentro del vidrio
la velocidad de esa onda va a ser 2 por 10 a la 8. O sea que está perdiendo. Pero puede ser que en otro, por ejemplo, en agua o en, no sé, otra materia, cuando entre la onda, va a tener, por ejemplo, su velocidad de 1.98, por ejemplo, por 10 a la 8. Va a ser menos, o sea que va a depender del material y asimismo va a ser el cambio de la velocidad interna. Por lo tanto, entonces lo que se hace es encontrar un índice de refracción que va a medir ese cambio dependiendo del material. Cada material va a tener su índice de refracción, que va a ser la rapidez de la luz en el vacío dividido entre la rapidez de luz en el medio. Así que, pues, esa es la forma para encontrar cuál va a ser la velocidad, para saber cuál va a ser la velocidad internamente, ¿no? Entonces aquí vemos efectivamente que viene con una longitud de onda específica, viene con una velocidad en el medio 1, luego penetra aquí en este medio con otra velocidad 2, porque está cambiando, pero vemos que estas son las longitudes de onda, pero acá vemos que está variando. O sea, para que eso se produzca y resulte que esa onda pueda salir nuevamente a la misma velocidad, algunas propiedades tienen que cambiar definitivamente. En este caso, lo que cambia es la longitud de onda. Pero, ojo, aquí es muy importante saber que la frecuencia no varía. La frecuencia nunca puede cambiar, porque al momento que cambie la frecuencia, pues se destruye la onda. Así de simple se va a destruir la onda. Por lo tanto, lo que sí va a variar es la longitud, qué tan largo va a ser ese salto, pero la frecuencia, la cantidad de veces que va vibrando esa onda no va a variar. Eso es importante, ¿verdad? Tenerlo presente. Así que si partimos de eso, de que la frecuencia no varía, y como ya conocemos que la velocidad es igual a la longitud de onda partido por el periodo, pero 1 sobre periodo es igual a la frecuencia, y la velocidad aquí en el medio 2 es también igual a longitud de onda 2 por la frecuencia, igualamos la frecuencia, o sea que despejamos aquí frecuencia, nos va a quedar velocidad 1 entre lambda 1, velocidad 2 entre lambda 1, igualamos y al final nos queda esta relación. De aquí buscamos, de esta propiedad sabemos que la velocidad de aquí, despejamos la velocidad y reemplazamos aquí, nos queda que es la velocidad de la luz en el vacío entre N1, igual velocidad de la luz entre N2, y al final nos queda que esto es igual, que la longitud de onda 1 es igual al índice de refracción 2 con respecto a la longitud de onda 2 y N1, que es el índice de refracción de esta propiedad, ¿no? Así que reorganizando, podemos entonces, esto pasa para acá multiplicando, este pasa para acá y nos queda esta ecuación. De esta ecuación también podemos analizar que si el medio 1 es aire o vacío, entonces N1 vale 1. Ese es el valor de el índice de refracción. El valor 1 cuando el medio esté en el vacío o en el aire. Por eso se toma 1, referencia 1. Esta va a ser la referencia. Así que entonces esta ecuación nos quedaría aquí, despejamos. Aquí sería la ecuación en el medio con respecto a la longitud de onda, perdón, de la luz con respecto a la longitud de onda en el medio. En el medio. ¿Listo? Así que ahora entonces vamos a ver esta ecuación seno, la que vimos anteriormente, que vimos encontrado. Nos quedará porque ahora vamos a reemplazar estos valores que tenemos aquí y nos queda entonces que seno N1 por el seno de 2, porque estamos reemplazando los valores de la velocidad, que es igual a N2, velocidad 1 entre velocidad 2, así que esto se invierte y nos queda entonces que N1 por el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno 2. Y esta ecuación que vemos aquí es lo que vamos a llamar la ecuación de la ley de Snell. Esto que está aquí, la ley de Snell. Efectivamente, ¿no? Así que ahora vamos a ver un ejemplo para ilustrar esta teoría que acabamos de ver. Bien, dice lo siguiente: un rayo de luz
de 589 nanómetros de longitud de onda que viaja a través del aire incide sobre una lámina plana y uniforme de vidrio sin plomo con un ángulo de 30 grados, con la normal, 30 grados. Recuerden que el plomo es uno de los materias que tiene una propiedad que absorbe casi al 90 al 100% los rayos. Veamos entonces, la pregunta es la siguiente. Encuentre el ángulo de refracción. B. Encuentre la rapidez de la luz una vez que entra al vidrio. Rapidez de la luz una vez que entra al vidrio. Y luego, ¿cuál es la longitud de la onda de esta luz en el vidrio? Entonces aquí tenemos 3 preguntas que tenemos que encontrar. Así que aplicando, aquí tenemos todas las ecuaciones, pues fácilmente podemos encontrar cuál es el ángulo de refracción. Ya tenemos aquí la ley de Snell. Encontrar la rapidez de la luz una vez que entra dentro del medio. La rapidez de la luz fácil de encontrar también. Aquí tenemos las propiedades, la fórmula. Y luego entonces, ¿cuál es la longitud de onda dentro del vidrio? Longitud de onda dentro del vidrio. Así que vamos a ver entonces cómo resolvemos esto. Primera pregunta, encontrar cuál es el ángulo. Aplicando la ley de Snell, vemos aquí, ¿no? Como queremos saber cuál es el ángulo, ¿verdad?, de refracción, así que entonces reemplazamos. Como viene del aire, n significa que es 1, el índice de refracción del aire es 1, entre el índice de refracción del vidrio es 1.52 multiplicado por el ángulo de incidencia, que es 30 grados, y por lo tanto entonces tenemos que el ángulo es 0.329, que encontramos entonces la inversa de esto para encontrar en grados, y nos da 19.2. Y ahí tenemos entonces la respuesta aplicando la ley de Snell para encontrar los ángulos o el ángulo que nos piden, ¿verdad? Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: encuentre la rapidez de esta luz una vez que entra al vidrio. Recuerde que ya hemos hablado que la luz varía una vez que entra a un medio. De un medio a otro varía. Por eso nos están pidiendo cuál es la velocidad de la luz en ese medio. Bueno, así que entonces aquí tenemos la fórmula, que es la velocidad con respecto a la velocidad de la luz en el vacío y con respecto al índice. Reemplazamos entonces aquí, ¿no? Como ya conocemos cuál es el índice, eso es lo importante, conocer el índice, porque ese nos ayuda a estudiar las propiedades internamente de ese medio, cómo se comporta el rayo dentro de ese medio, porque ya tenemos cuáles son ese índice, cuál es esa relación que hay. Y pues aquí encontramos que la velocidad de luz de 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de luz en el vacío, disminuyó a 1.97 por 10 a la 8 metros por segundo. Y ahora entonces la tercera pregunta es: ¿cuál es la longitud de onda de esta luz en el vidrio? Pues veamos entonces la rapidez, la longitud de onda, que es dentro del vidrio, dentro de ese material. Pues tenemos la ecuación, que es la longitud de onda del rayo incidente dividido entre el índice de refracción también del vidrio, porque es importantísimo este índice de refracción, es una propiedad que nos ayuda a hacer mucho cálculo. Y aquí entonces encontramos que efectivamente, vemos que lo que te confirma que efectivamente su longitud de onda inicialmente era de 589 y dentro del medio cambió. Por lo tanto, pues vemos que es 388. Así que de aquí también usted puede comprobar en su casa, tal como hemos hablado anteriormente, que la frecuencia no varía. Usted ya puede hacerlo y encontrar cuál era la frecuencia de entrada cuando venía la onda y cuál es la frecuencia internamente, y debe de comprobar que se va a mantener esa misma frecuencia, no va a variar.
Otra propiedad importantísima, es importante recalcar que esta de refracción y reflexión se utiliza mucho en medicina, tal como la hablé. Por ejemplo, de reflexión, pues se aplica el rayo X, todos esos rayos, fotones que van y golpean el blanco, el rotor de ese rayo X, pues sale una gama de rayos en diferentes. Los que han visto ya el rayo X está también cubierto con plomo y con cierta, y está sellado, solamente hay una ventanita de escape que es la que se va a escapar los rayos que tengan cierta frecuencia dependiendo qué materia o qué parte del cuerpo usted quiera analizar, pues también va a variar. Asimismo, la longitud de onda o la frecuencia va a cambiar. Por lo tanto, usted va a regular ese rayo X y va a encontrar que va a tener, cuando golpea, va a tener cantidades como si fuera la superficie difusa que va a tener en diferentes direcciones, pero solamente por la ventanita va a salir los rayos que usted va a ser necesario para los exámenes o los exámenes médicos que quiera hacer, ¿no? Ok, igual también para la parte de refracción, cuando los rayos entran, también se aplica mucho no sería acá con la luz, sino también se puede aplicar esa propiedad a las ondas mecánicas de vibración. Eso en el caso de los ultrasonidos. En el ultrasonido usted va a tener que tiene un traductor. Ese traductor va a tener un material muy específico que se le pone un potencial eléctrico y él va a vibrar. Es el cuarzo. El cuarzo, al usted aplicarle una diferencia de potencial, él va a emitir ciertas ondas y esas ondas pues salen del traductor y va a traspasar, pero usted siempre va a ver que cuando se le va a aplicar el ultrasonido, ya sea en el vientre, en la parte que quiera analizar, siempre le pone un gel. Bueno, ese gel tiene dos propiedades fundamentales. Una que ayuda al movimiento, al deslizarse, y el otro, esa capita de gel va a hacer que esas ondas tengan esa desviación, se refracten y luego penetren en el abdomen o lo que sea, en la piel, y va a llegar a la parte del músculo o del área que entonces esa es una función importante que se ve en el ultrasonido. Estas propiedades la aplican en esa forma de diagnóstico. Muy importante, ¿verdad? Veamos ahora entonces, hay otra propiedad que es importante que se analice, que es la reflexión interna total. Reflexión interna total. ¿Qué significa esto? Pues bueno, vemos que efectivamente tenemos la primera onda que sale pues vertical, pues ella sale y rebota por el mismo, así que solo un solo rayo, pero a medida que se van desviando los ángulos, el rayo pues vamos a ver que va a tener entra y se refracta, ¿verdad? ¿Ves? Viene de un medio, N1, y se refracta en el medio 2. Luego viene el otro rayo que es número 3, golpea la superficie, parte se refleja, ¿verdad? Y parte se refracta, el rayo 3. Pero va a llegar un momento, vemos aquí el rayo número 4, que él va a llegar a la superficie y resulta ser que ese rayo, en lugar de salir al otro medio, él va a salir en una forma perpendicular a la normal. ¿Lo ven aquí, no? Este rayo número 4 sale perpendicular normal. Bueno, justo ahí, perpendicular normal, si localizamos seno de 90, pues va a ser 1. Significa que de aquí en adelante, después de que este rayo de 90 grados, todos los otros rayos de aquí en adelante, de ese punto en adelante, todos se van a reflejar. Ninguno va a salir al medio 2. Y esos rayos que se reflejan totalmente de aquí en adelante, que es lo que hemos llamado reflexión total interna, es lo que vamos a llamar propiedades importantísimas, donde va a encontrar un ángulo, y ese ángulo es el que se va a denominar el ángulo crítico, un ángulo donde, aquí lo vemos, ¿verdad? Más claro, vemos este rayo, que es este que está aquí, ¿verdad? Justo aquí en ese punto, ya, a partir de este ángulo crítico, que se lo han denominado aquí, todos los rayos van a ser reflejados. Esa es la propiedad que tenemos, ¿no? Entonces, para que eso sea cierto y funcione,
el índice de refracción N1 debe ser mayor que el índice de refracción 2. Tiene que ser así para poder que se produzca esa reflexión. O sea que aquí debe ser más denso este medio, tener las propiedades de los átomos, todas esas partículas de la materia, debe estar más ligada y más denso para que se produzca con respecto al otro medio. Entonces aquí aplicamos la propiedad de la ley de Snell, vemos N1 por el seno, algo crítico por N2 por el seno de 90, pero como seno de 90 es 1, así que esto me queda N2. De aquí después entonces que el ángulo crítico, ese ángulo que necesito saber cuál es, el cual todas se van a reflejar hacia el mismo medio, va a ser N2 entre N1. Y esto se aplica nuevamente, como dije, cuando N1 es mayor que 2. Entonces, esta es la forma de encontrar el ángulo crítico, que va a estar en función del índice de refracción. Va a depender de las propiedades internas de cada medio para que se produzca esto. Solamente se produzcan las propiedades del medio para saber cuál es ese ángulo crítico. Así que, muy importante. Aquí vemos, esta es una fibra óptica, se utiliza mucho en fibra óptica, en comunicación, etcétera. Pero también en medicina se utiliza cuando se hace la endoscopía, por ejemplo. Esos tubos utilizan esta fibra y para que el médico, el especialista que está ahí pueda ver con claridad las imágenes que quiere observar, la transmisión de esa imagen. Entonces vemos cómo hay una reflexión interna total, de tal forma que toda la información no se pierda nada. O sea, la imagen entre con la información que trae, ¿no? Porque si fuera de lo contrario, pues como vimos anteriormente, en este caso aquí, parte del rayo se refleja, en este aquí parte se refleja, así que ya este rayo tan debilitado, cada vez va perdiendo esto de las propiedades que lleva y no va a tener imagen nítida. Así que eso se utiliza mucho, la reflexión interna, por ejemplo, en un estudio de endoscopía. Importante, ¿verdad? Y coloscopía también, ¿no? Funciona. Que en medicina es aplicable estas teorías. Importantísimo que se debe de comprender. Veamos entonces un ejemplo para ver cómo resolvemos esto, ¿no? Y el ejemplo dice el siguiente: encuentra el ángulo crítico para una frontera aire-agua. El índice de refracción del agua es 1.33. 1.33. Bueno, pues simplemente aquí tenemos ya la fórmula que podemos aplicar para saber cuál es ese ángulo crítico. ¿Cuál es el ángulo crítico? Como dicen aire, agua, pues el índice de refracción del aire es 1 y del agua pues hacemos ese cociente y vamos a ver entonces que encontramos que efectivamente 1 entre 1.33 nos da 0.75 y que eso para encontrar cuánto es efectivamente en grados el ángulo crítico, pues 48.8 grados es lo que se debe de tener para que esto se produzca reflexión total interna. Así que bueno, esto es todo lo que podemos ver. Hay otras propiedades más importantes, pero ahora lo fundamental es, una vez tenido esta base, este conocimiento, ya que esta es la parte fundamental para la formación de imágenes. Aquí viene la base fundamental, imágenes. Y se utiliza mucho, fotografía por ejemplo, se utiliza, si ustedes saben que en una cámara fotográfica, entre más rápido sea el obturador, que se llama esa parte para cerrar y abrir, que entre un rayo de luz, pues así mismo va a ser la nitidez de la imagen. Y en medicina, pues aplicable en mamografía para todo el diagnóstico, para conocer un diagnóstico de algo, es en base a imágenes. Por ejemplo, si hay una endoscopía, pues yo quiero ver cómo está internamente las paredes, que se encuentra allá internamente, pues me van a enviar esa información, que son imágenes. Igual el ultrasonido, igual el rayo X, todos son imágenes. Por lo tanto, la base fundamental que hay que dominar e entender es esta parte. A medida que se va avanzando, ya veremos ahora la óptica, que también va a ser parte de esto. Ya va a ser rayo, porque ahora en la óptica va a pasar un vidrio transparente y vamos a recibir otro fenómeno que igual se sustenta en estos postulados de la luz.
Así que sin luz, pues, no vemos nada. Ok, muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.